Toma mi mano, dame un abrazo. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 29 de abril y la iglesia recuerda la memoria de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, como dice, nació en Siena, Italia, en el año de 1347. De muy jovencita ella decidió consagrarse a Cristo y decidió no casarse. A los 15 años entró a la Tercera Orden de Santo Domingo. A los 19 años, en 1366, celebró su místico matrimonio con Cristo y desde ahí se dedicó por entero a la oración y a las obras de caridad. Santa Catalina no sabía escribir y puesto que el Espíritu la inspiraba y ayudada por algunos de sus discípulos, escribió cartas a reyes, sacerdotes, príncipes, al Papa, teniendo una gran influencia sus cartas. Su valiente compromiso social y político suscitó que sus superiores dominicos en el capítulo general le pidieran explicaciones de su conducta. En Roma se enfermó y murió a los 33 años, en 1380. Fue canonizada y declarada patrona de Italia junto con San Francisco de Asís, y Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, y San Juan Pablo II la declaró patrona de Europa. Escuchemos el Evangelio del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 16 al 20. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí. El que me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, fíjense que Jesús dice que después de haber lavado los pies a sus discípulos, Él tenía un objetivo y quería infundir en sus discípulos una práctica, un tipo de comportamiento, y les dice: les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. En este caso, nosotros somos enviados de Dios y no somos más que el que nos envía, que Dios, que Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice: dichosos vosotros si lo ponen en práctica. En otras palabras, si Jesús, que había tenido una actitud de humildad, lavándole los pies a sus discípulos, les pedía a sus discípulos, que son sus seguidores, que hagan lo mismo. Por eso que, hermanos, un discípulo de Dios tiene que caminar siempre en la humildad que nos enseñó nuestro Maestro, Jesucristo. El liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio, no de arribismo, no de buscar peldaños, ni títulos, ni puestos. Cuando aparece eso, hermanos, en la vida de un cristiano, significa que no ha entendido el Evangelio. Significa que ha caído atrapado en el egocentrismo y no ha entendido que el discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a lavarle los pies a los demás. Luego,
Jesús insistía y les decía, esto lo digo no por ustedes, yo sé a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura en la que decía que uno de los que compartía su pan iba a traicionarlo. En este caso fue Judas, ¿verdad? Y así también en el camino cristiano puede haber gente que no entiende este camino. Y vamos a ver en parroquias, grupos, en la iglesia, gente que está envenenada por este espíritu de arribismo y el afán de la figuración. Y en el fondo esos traicionan a Jesús porque traicionan el Evangelio. Por eso que San Francisco de Asís escogió el camino de la minoridad. Quería que sus hermanos sean hermanos menores, no mayores, no gente prepotente, llena de orgullo y vanidad. Todo por el contrario, que sean los más pequeñitos. Y les decía, se los digo ahora antes de que suceda. Y después declara algo más. Les aseguro, mire lo que dice Jesús, les aseguro, dando énfasis a lo que está diciendo, el que recibe al que me ha enviado, el que recibe mi enviado, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. En otras palabras, Jesús está declarando que todas las veces que tú recibes a un enviado de Dios y acoges este mensaje, no lo recibes a un humano, sino que recibes a Jesús, y no solo a Jesús, sino al que envió a Jesús, al Padre. Por eso qué importante, hermanos, es cuando nosotros nos acercamos a los sacramentos y te vas a confesar, no pienses que estás haciéndolo delante de un hombre, que es el enviado de Dios, y al ser el enviado de Dios no es Él, es Cristo que te perdona, y no solo el Cristo, sino el Padre. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda paz, salud, protección y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dame tu mano, Paz y bien. Nos vemos el día de mañana. toma mi mano, dame una